Muy bien. Ahora sí, buenos días a todos. Está media movediza el púlpito, pero bueno. Bueno, vamos a entonces hoy comenzar con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Ustedes saben de que hemos venido y el centro un poco del pensamiento del campamento es que todos podamos llevarnos la enseñanza que tiene la eterna Palabra de Dios. A ver, vamos a ver todos los que han traído Biblia esta mañana. Quiero ver todos los que han traído Biblia esta mañana. Todos arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, todos bien arriba. Quiero ver los filisteos que han traído, no. Los que no han traído Biblia, no. Hay que llevar siempre la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que esta mañana, qué importante, a veces los chicos se olvidan la Biblia en la iglesia. No sé si a ustedes le han pasado, ¿no? Que vos encontrás una Biblia en la iglesia, se olvidaron, ¿no? Y pasa una semana, y pasan dos, y nadie la reclama, la Biblia. Ahora, vos imaginate qué pasaría si se olvidan el teléfono. Ahí vuelven a la iglesia, rompen la puerta para que les devuelvan el teléfono. Bueno, la Biblia es algo que necesitamos tener siempre nosotros juntos a nosotros porque es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Muy bien, así los veo mejor. Gracias. Bien, vamos a comenzar hablando de una historia tremenda que tiene la Biblia. Como les dije ayer, esa historia se llama la historia del profeta Jonás, ¿no? Jonás, ¿qué significa Jonás? ¿Qué significa el nombre Jonás? La primera cosa que anotar. Significa paloma. La primera cosa para anotar. Significa paloma. Jonás significa paloma. Y es el libro que tal vez sea el libro más cuestionado que hay en la Biblia. Muchos dijeron, este libro es una mitología o es una fábula del pueblo judío. Es decir, que no existió realmente Jonás. Pero Jonás es un nombre que figura en la Biblia, en otros libros de la Biblia, en otras partes de la profecía de la Biblia, y el Señor Jesucristo mismo lo usó al nombre de Jonás. Cuando Jesús vino al mundo, habló acerca del profeta Jonás. ¿Por qué es tan cuestionado Jonás? ¿Qué les parece por qué es tan cuestionado? Bueno, dicen que, en primer lugar, es imposible que haya tantas tormentas tan fuertes en el lugar del Mediterráneo donde se desarrolla esta historia. Es decir, una tormenta tan fuerte solamente está en el Caribe, está en otros lugares del mundo, pero nunca un viento huracanado se presenta normalmente en el mar Mediterráneo. Segundo, como la historia de Jonás tiene un gran animal, ¿cómo se llama el gran animal de la historia de Jonás? ¿Cómo? El gran pez, que algunos dicen que fue una ballena. Bueno, en el idioma hebreo no hay palabra ballena. En el idioma hebreo solamente hay un gran pez. Entonces se cuestionaron que en el Mediterráneo no hay ballenas. No se encuentran ballenas en el Mediterráneo. Entonces cuestionaron cómo un barco se podía partir al medio si no hay tormentas, cómo un hombre puede ser tragado por un pez y sobrevivir 3 días y 3 noches. Cuestionaron cómo puede ser que una persona pueda ser arrojada al mar y en el mar, aún en el mar donde vos te ahogás, donde vos no podés respirar, puedas encontrar un pez, porque dice que la ballena tiene una garganta muy pequeña, no puede tragar un hombre, pero sí puede un gran pez de otra especie, puede haber tragado a Jonás, pero dice, ¿cómo puede ser si en el Mediterráneo no hay grandes peces? Entonces todos cuestionaron.
Cuestionaron eso, cuestionaron el mar, cuestionaron a la ballena, cuestionaron al viento, pero además la gente cuestionó el gran milagro que tiene el libro de Jonás. Mucha gente dice, el milagro fue que lo tragara un pez y que viviera. El gran milagro fue que él cayera en el mar y sobreviviera, dice la gente. ¿Es el gran milagro? No. El gran milagro del libro de Jonás es que en ese libro es el primer libro de la Biblia que habla acerca de lo que es un verdadero avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es que el corazón de los hombres se vuelve a Dios. Un avivamiento es cuando vos sentís que Dios te habla, sentís que Dios te quebranta, sentís que Dios te busca. El primer gran avivamiento se produce en uno de los pueblos más sanguinarios que se conoce de la historia. Ese pueblo se llamó pueblo asirio. El pueblo asirio era malo, era sanguinario. Le despellejaban a los enemigos, les cortaban la cabeza. Y les cortaban la cabeza y se los llevaban esclavos. Y hacían que los familiares llevaran la cabeza de la gente hasta el rey de Nínive, que era la capital de Asiria, para que vean que realmente ellos habían ganado la batalla y habían dominado el mundo. Eran malísimos, eran crueles, eran sanguinarios, eran tremendamente agresivos. Y sin embargo, en este libro de la Biblia dice que va a haber un gran avivamiento. Y ese gran avivamiento es la conversión, es el cambio de actitud que va a tener toda una ciudad. Nunca una ciudad. Como dice, vamos a ir a Santiago de Chile y vamos a predicar y todo Santiago de Chile un día se va a convertir. Un milagro. El milagro más grande que podría haber visto. Una ciudad entera que se convierta. De personas sanguinarias, malas, destructoras. Aquellos que perseguían a otros, pero un día Jonás fue y predicó. Yo puedo decir muchas palabras esta mañana, no sé cuántos minutos tengo, pero Jonás usó solamente ¿cuántas palabras para predicar a Nínive? ¿Cuántas palabras usó? Pregunta de examen. ¿Cuántas palabras usó Jonás para...? Lo vamos a ver en estos días. Pero Jonás usó solamente 8 palabras para hacer que se convierta ese lugar. Por eso no es el mensaje de un hombre el que va a convertir tu vida. Es la palabra de Dios que va a entrar a tu corazón, que lo va a quebrantar, que va a hacer que tu corazón vuelva a Dios, que pueda hacer un gran avivamiento, que haya un gran avivamiento, que vos puedas decir, Señor, te necesito a vos. Y esta mañana podamos salir de este lugar sintiendo que Dios tiene palabra de vida eterna. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia las vidas, cambia el deseo, el carácter, la forma de ser. Me cambia a mí. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios. Y Dios cambió toda una ciudad, un gran milagro. Es el primer milagro que se realiza de un hombre judío que va a una ciudad extranjera y que en esa ciudad extranjera por primera vez se va a convertir toda una ciudad junto con su rey, junto con los siervos y junto con todo lo que tenía la ciudad se va a convertir. Por eso, Jonás es un libro que habla de la obra misionera, de la misión que todos tenemos y la misión que de acá tenemos que levantar misioneros. Ustedes tenemos que levantar personas, chicos, chicas, matrimonios, jóvenes que amen y busquen la obra misionera, porque Jonás nos habla de que la obra misionera fue de bendición para Nínive. ¿Y qué más nos habla Jonás? Termina diciendo, bueno, ¿cómo Dios puede obrar? ¿Cómo Dios puede obrar? Porque Dios hizo crecer una calabacera en una noche y en la misma noche mandó un gusano y el gusano la comió y mandó viento y mandó el sol y mandó prueba para Jonás. ¿Cómo Dios puede mandar todo eso? Porque el libro de Jonás no es un libro que habla acerca
de un hombre que se le tragó un pez solamente. No habla de que vamos a asustar a los chicos, si te portás mal, te caes al mar y te come un pez. Si vos no desobedeces a Dios, Dios te va a mandar al mar y te va a comer un tiburón. Ya no es diferente que te come una ballena. Entonces, cuando te un tiburón, vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que está enseñando este libro? Este libro enseña de que 3 cosas muy importantes para escribirlas y para anotarlas. Este libro enseña que Dios es soberano. Dios es soberano. Que el cielo y la tierra responden a Dios. Dios domina los mares. Dios domina los barcos. Dios domina los peces. Dios domina los vientos. Dios domina los gusanos. Dios domina la calabacera. Porque Dios es soberano y Dios tiene poder. Es un libro que habla de que Dios es todopoderoso. Es un libro que habla de que Él es el Shaddai, Él es el Adonai, Él es el Elohim, Él es el Creador. Este libro habla que Dios es el que domina tu vida, que te ha traído, que domina tu persona, que domina las pruebas. Tal vez estás pasando por pruebas, tal vez pasando por dificultades, tal vez en medio de una duda. Sin embargo, Dios es soberano y Él es el que dirige los vientos, y Él es el que dirige las tormentas, y Él es el que dirige las lluvias, y Él es el que dirige los gusanos, y Él es el que dirige los peces. ¿Por qué? Porque el libro de Jonás habla de que mi Dios es un Dios que es soberano. Un Dios que domina sobre el cielo y la tierra. Es un Dios que domina sobre mi vida. Y por eso es que bueno es venir a un Dios que es totalmente poderoso, porque todo poder tiene Él, todo poder tiene en su mano, y mi vida está en las manos del Señor. Qué hermoso poder ver un libro que hable de la soberanía de Dios, en primer lugar. Segundo lugar, es un libro que habla de la salvación de Dios. Porque fíjense ustedes cómo se va a ir salvando la gente. Porque es un libro que habla de la salvación. Primero, se salvan los que van en el barco por el testimonio de Jonás. Jonás le dice, yo sirvo al Dios verdadero. Yo vengo del pueblo que Dios ama. Jonás le dice, yo soy el que causa este problema, échenme al mar. Entonces, ¿qué dice la gente? Se postra, reconoce al Dios soberano y verdadero. El primer avivamiento de este libro se provoca en la cubierta del barco. Pero además de la cubierta del barco, se va a salvar toda una ciudad. Y la ciudad va a comprender la gran obra que Dios va a hacer con ellos. En tercer lugar, este es un libro, no solamente que muestra, ¿qué muestra este libro? Muestra la soberanía de Dios. Segundo, muestra la salvación de Dios, sino que en tercer lugar va a mostrar que Dios es sabio. Soberanía, salvación y sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque Dios sabía quiénes necesitaban conocerle a Él en Nínive. ¿Cuántas personas dice Dios allí? 120 personas están en Nínive que no saben lo que es la derecha y de la izquierda, significando que había niños. El niño no sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por eso dicen que en Nínive había 120 niños, pero se calcula que había más de 600.000 personas que componían la ciudad de Nínive. Entonces, este es un libro, no solamente que vemos a Jonás, que va a ser salvado por Dios por un pez, sino que vemos, en primer lugar, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. En segundo lugar, vemos la salvación de Dios. Y en tercer lugar, vemos la sabiduría de Dios. Vamos entonces a introducirnos a este libro, Jonás, el capítulo número 1. Vamos a buscar Jonás en la Biblia, está en tu Biblia. A ver quién encuentra Jonás y a quién se le perdió Jonás. Quiero ver todos con la Biblia.
Quiero ver todos con la Biblia. No puedo ver a alguien sin Biblia, porque ahí me descompongo, me siento mal, no van a querer que el predicador se caiga acá. Entonces, todos con la Biblia, todos con la Biblia. Vamos a leer uno de los libros más atractivos que tiene la vida cristiana. Leemos Jonás, el capítulo número 1. Jonás, capítulo 1. Ustedes saben que ayer dimos el esquema del libro. ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? 4. Muy bien. Y en los 4, Jonás es muy dinámico este capítulo. Es muy dinámico, se pasa el tiempo rápido, ¿no? Entonces, antes que se termine el tiempo, yo quiero terminar con el mensaje. Pero no quiero que se me duerma nadie, no quiero que ronque nadie. No sé si roncan cuando duermen, pero bueno. Vamos a leer Jonás capítulo 1. Vamos a hacerlo para que poder introducirnos a este libro hermoso de la palabra de Dios. Dice así la Biblia, la palabra de Dios para todos nosotros esta mañana. En primer lugar, vino palabra de Jehová a Jonás, que dice, hijo de Amitai. También el nombre de los padres era el apellido que tenían, ¿no? Jonás Amitai. Y dice, diciendo, palabra de Dios, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, aquí está la gran enseñanza que comienza Dios a mostrarnos en este libro, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Los hombres cuando tienen miedo, cada uno clama a su Dios, a su religión, a su propósito. Y dice y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí vamos a leer la primera parte de esta enseñanza. Qué tremenda enseñanza es esta. Porque hay muchas evidencias de que Dios estaba llamando a una persona. Dice acá la Biblia, vino palabra de Dios. Y cuando Dios habla, tenemos que darnos cuenta que no está hablando un hombre, está hablando Dios que nos está hablando al corazón. Y dice acá la Biblia que cuando la palabra de Dios vino sobre Jonás, cuando la palabra de Dios lo llamó a Jonás, le dijo 3 verbos. ¿Cuáles son los verbos que le dijo? Levántate, ve y pregona, predica. 3 cosas que le dijo Dios a Jonás. Levántate, ve y predica. ¿Cuáles son las 3 cosas que le dijo Dios? A ver, levántate, ve y predica. Y dice que sí, Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Entonces se levantó para huir y escaparse. Se levantó para huir y esconderse. Pero la primera lección que yo quiero darte esta mañana es que cuando Dios te llama, nadie se puede esconder de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te está diciendo, mira, yo quiero que vos hagas una obra,
Yo quiero que vos seas aquel obrero, seas ese misionero, porque esta es una misión. Dios lo enviaba como misionero y cada uno de nosotros esta mañana somos misioneros. Somos misioneros porque tenemos una misión, la misión de ir y llevar el amor de Dios a otros, la misión de ir y de hablar del poder de Dios a otros, la misión de ir y compartir la palabra con otros. Somos misioneros. Ahora, cuando Jonás escuchó la voz de Dios, se quiso esconder de Dios. Esta primera lección de esta mañana, la primera lección que yo quiero darte es que nadie se puede esconder de Dios. Tal vez vos venías escondido, tal vez vos estás escondido detrás de tu mal carácter, estás peleado con tus padres, tal vez no vas a una iglesia, tal vez no tenés comunión con Dios, tal vez no estás desarrollando tu vida espiritual, te estás escondiendo de Dios porque tenés miedo de lo que Dios te pueda decir. Y sin embargo, la Biblia dice que nadie se puede esconder de Dios porque Dios todo lo sabe. Dios está en todo lugar. Dios es todopoderoso. Porque tenemos un Dios tan grande que no podemos escaparnos de Él. No podemos salir de Él. Mucha gente tiene pecado escondido, malos hábitos. ¿Cuántos malos hábitos tenemos? ¿Cuántos malos hábitos hay en nuestros ojos? En la computadora, en el internet, en la pornografía. ¿Cuántos malos hábitos escondidos, callados hay? Nadie lo ve, nadie lo sabe. Y creemos que podemos escaparnos de Dios. Pero acá dice que Jonás huyó para esconderse de Dios. Justamente lo primero que tenemos que aprender en esta mañana y en este campamento y para toda nuestra vida, que nadie puede esconderse de Dios. Dice el salmista, Señor, tú lo sabes todo. No está la palabra en mi boca y ya la conoces. Tú no sabes, todavía no me he levantado y tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has puesto tu mano sobre mi cabeza, por arriba me has rodeado. No puedo huir de ti, tú todo lo sabes. Dice, si tomara las alas del alba y me hiciere al otro lado del mar, allí estará tu diestra. Por más que me vaya arriba, por más que me vaya abajo, nunca voy a poder escaparte de ti. Por eso esta mañana yo te voy a invitar que no te escapes de Cristo, no te escapes de Dios, porque Dios nunca va a dejarte, porque te ama y te sigue hablando y te sigue llamando. Y qué extraordinario esta mañana que Él nos siga llamando como a Jonás para decir, vos sos un misionero, vos sos una persona que necesita llevar un mensaje, vos sos una persona que necesita no escaparte de Dios, porque los ojos de Dios están abiertos de día y de noche sobre lo justo y lo injusto, porque no podemos escapar del Dios que el Antiguo Testamento tiene el nombre. ¿Viste que Dios tiene varios nombres? ¿Vienen varios nombres? Uno de esos nombres es El Roi, que se llama el viviente que te ve. Es decir, Dios no puede escaparse, ningún cristiano, del amor de Dios, del consejo, de la palabra. Por eso esta mañana, qué importante decirle, Señor, aquí estoy rendido a tus pies. ¿Por qué? Porque la persona que se escapa de Dios es rebelde. Rebeldía es igual a la idolatría según Dios. Y esta mañana lo primero que dice Dios es que Jonás, al escuchar el llamado de Dios, huyó. Se quiso esconder de Dios. Segunda cosa que quiero enseñar. ¿Está bien? Primero, nadie puede esconderse de Dios. Segundo, el llamado que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos llamados hace la palabra de Dios? Nos está llamando. ¿Usted escucha la voz de Dios? Nos está llamando porque hay mucha gente que no lee la Biblia, que no tiene el devocional diario, que no hace su devocional ni ora en casa. Los matrimonios que estamos acá necesitamos volver al altar familiar, a leer la Biblia en casa, orar, abrir la Biblia cuando los hijos están. Y cada uno de nosotros necesita leer la Biblia personalmente todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama. Así como a Jonás lo llamó, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Ahora, para todos nosotros, y para que lo podamos escribir, y para que nunca nos olvidemos,
los 5 llamados que tiene la palabra de Dios para nosotros. Nos vamos a introducir a este llamado misionero, nos vamos a introducir a este llamado profético, nos vamos a introducir a este llamado que Dios quiere hacer, pero lo vamos a introducir escuchando la voz que Dios tiene. 5 cosas, con la misma letra, para que todo el mundo pueda recordar siempre que Dios nos sigue llamando. Primer llamado. ¿Están todos claros? ¿Está claro? Primer llamado. Lo anotamos con la misma letra. El primer llamado que hace la Biblia es el llamado a la salvación del alma. Dios no tiene otro llamado que el de la salvación del alma, de que el hombre que reconozca pecador, que venga a Cristo, que acepte su perdón, que acepte su gracia, que acepte su amor. Ese es el llamado que hace la Biblia, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado al Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y entregó su Hijo para el rescate por todos nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, es el llamado más grande que la Biblia tiene para todos nosotros esta mañana. Si hay alguien que no tiene a Cristo, es el llamado, porque Dios sigue llamando por su palabra eterna al corazón de cada uno de los que estamos acá. Qué hermoso el llamado que hace Dios para cada uno de nosotros. Pero el segundo llamado que quiero compartir esta mañana con ustedes, que hace la Biblia y que hace el Señor, y lo comprobamos en cada obra misionera que vemos. El segundo llamado con la misma letra, es el llamado a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es vivir apartado del pecado para Dios. Es decir, que alguien que es llamado por Dios busca la santidad. Un creyente joven busca la santidad. Un matrimonio busca la santidad. Un hogar busca la santidad. No hay otra forma de vivir. No hay otra forma de experimentar el gozo de Dios si uno no está escuchando lo que dice la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. Lo que dice la Biblia, ustedes tienen una santidad, todos somos santos, una posición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la posición de ser santos. Pero hay una experiencia de todos los días, la experiencia de la santidad, y finalmente habrá una situación especial donde no habrá más pecado y estaremos para siempre con Él en completa santidad. La santidad del pasado, de la condenación, la santidad del presente, del poder del pecado, y la santidad del futuro, que es la santidad cuando estemos en presencia, estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Qué hermoso es ser santo, porque dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y ahí es cuando decimos, Señor, quita lo malo de nosotros esta mañana. Quita los malos hábitos, quita los malos pensamientos, Señor, esta mañana, y limpia mi corazón. Límpialo, Señor, con tu preciosa sangre. Por eso este llamado es muy importante para todos, para que lo vivamos, para que lo disfrutemos y para que lo gocemos. Tercer llamado para todos, para todos. El llamado es al servicio. El llamado que hace la palabra de Dios es para que todos podamos servir. Esta tarde vamos a tener un taller que va a hablar acerca de los dones espirituales, es decir, las capacidades sobrenaturales que Dios ha puesto para que podamos servirle. Todos necesitamos servirles. Todos somos siervos. De gracia recibiste y de gracia damos, porque es el llamado que tiene la Biblia para todos nosotros y para que nosotros podamos hacer esta gran obra que no es humana, sino que es divina. Cuarto llamado. Es el llamado que Dios hace a la sabiduría. Porque el que tenga necesidad o quiera sabiduría,
demándela ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Puede ser un buen maestro, puede ser una buena reunión, puede ser algo bueno, pero lo más importante es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que trae poder, la sabiduría que trae paz, la sabiduría que trae fruto, la sabiduría que llena el corazón y que llena el alma. Y el quinto llamado que hace el Señor en la palabra cuando la leemos es el llamado al sacrificio, cuando dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que, ¿qué dice? Se entreguen. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio. Y ese sacrificio es vivo, es santo y es agradable a Dios. Es nuestro culto racional. Entonces Jonás está escuchando la voz de Dios. Es un llamado personal, ¿no? Es un llamado peligroso, porque tiene que ir a Nínive. Pero es un llamado preciso, porque tiene que ir y predicar en Nínive. En primer lugar, no podemos huir de Dios. Segundo lugar, Dios te está llamando. Tercer lugar, ¿qué sigue diciendo acá la Biblia, la palabra de Dios? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió y halló una nave que partía para Tarsis. Es decir, que cuando uno está huyendo de Dios, solamente desciende. Nunca vas a poder levantarte. Vas a descender. Cuando estás huyendo de Dios, vas a ir para abajo. Jonás salió de Israel, se fue a Jope, descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la bodega, descendió al mar, descendió al pez y ya parecía que no podía descender más abajo. ¿Vieron cuando uno dice, toqué fondo? Cuando dice uno, ya vine tan mal que no puedo más. Cuando uno huye de Dios, va descendiendo hasta tocar fondo. Cuando vos lees el mapa de la geografía donde Dios lo mandaba, Israel estaba en el centro, Nínive estaba a la izquierda y Tarsis estaba a la derecha. Tarsis, ¿qué país es hoy? España. Y estaba cerca de una ciudad que era como el fin del mundo. No sé si ustedes se acuerdan que antes la gente creía que el mundo se acababa ahí, en España. Y el mundo se estaba sostenido por dos tortugas. No sé si se acuerdan ustedes, elefantes. Y los elefantes estaban sosteniendo el mundo. Y si la gente pasaba ese lugar, se caía al mismo infierno y nunca más volvía. Entonces, ¿qué pensó Jonás? Yo me quiero ir al fin del mundo, donde nadie me vea. Si vos hoy vas a esa ciudad, una ciudad de España que se llama Valladolid, hay una estatua con un león. Y la estatua dice non plus ultra, que quiere decir no pase, en latín, no pase de aquí. Porque era el lugar del mundo donde terminaba toda la civilización. Allí quería huir Jonás, porque él quería descender. Pero aún cuando uno quiera esconderse en lo más lejos del mundo, Dios te va a alcanzar. Por más que vos digas, yo aquí estoy seguro, Dios te va a encontrar. Tal vez vos digas, bueno, todavía esta etapa de la juventud la puedo vivir y la puedo gozar. Dios te va a encontrar. Y lo bueno de esta mañana es decir que Dios
nos puede seguir al lugar donde vayamos. Tal vez ha venido descendiendo, tal vez ha venido descendiendo esta mañana. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Lo maravilloso de la obra de Dios es que nos levanta, es que nos sostiene y es que nos pone en la roca firme que es el Señor Jesucristo. Qué hermoso poder haber dicho, vengo inseguro, vengo con poca fe, vengo descendiendo, vengo escapándome, pero qué maravilloso cuando Cristo te encuentra, porque cuando Cristo te encuentra la vida cambia, la vida se transforma, la vida es otra con Jesucristo en el corazón. Por eso Dios te está llamando, pero no se puede esconder de Dios uno. Y cuando se esconde de Dios uno va descendiendo, va descendiendo. ¿Qué más le pasó a Jonás? Primero quería huir de Dios, segundo descendía de Dios y tercero dice, y pagando su pasaje entró en la nave para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Pagó un pasaje que nunca llegó al lugar. Pagó un pasaje y lo gastó, porque a mitad del pasaje lo tiraron al mar con todo lo que tenía. Vos te imaginás, tenés todo lo que vos tenés en tu valija, te querés ir al otro lado del mar, pagás un pasaje enorme y cuando estás en la mitad del barco, en la mitad del viaje, te dicen basta. Y no solamente a vos, sino a tu valija y a todo lo que tenés, no tenés nada, quedás con nada. Qué tremendo es huir de Dios. Porque el pecado te va a hacer pagar más de lo que vos querés pagar. El pecado te va a hacer ir más lejos de lo que vos querés ir. Y el pecado te va a llevar más tiempo del que vos querés darle. Por eso es que Jonás, cuando estaba huyendo de Dios, Dios lo encontró para poder restaurarlo. Y esta mañana, lo extraordinario de esta mañana es que Dios está aquí y nos quiere encontrar para volvernos a decir que nosotros tenemos una gran misión. Entonces cuando vos vas descendiendo, no te importa nada, vos vas a la reunión y no escuchás, volvés igual. A él lo mismo le pasó, empezó una gran tormenta, la gente estaba desesperada, pero cuando uno está lejos de Dios, nada le afecta. Entonces, cuando la gente estaba desesperada clamando a sus dioses, él que tenía el Dios verdadero, él que él podía hacer el cambio, bajó y se puso a dormir. Porque el pecado nos hace eso, nos hace indiferentes. No mueve nada. El pecado hace que vos digas, no pasa nada. Y allí está Jonás en el fondo del barco durmiendo. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra de Dios? La noche está avanzada y es necesario que nos levantemos del sueño. Hoy es el día. Entonces fueron los hombres a despertarlo, porque él dijo, no me molesten, no me pregunten, no vuelvo atrás. Jonás no quería volver atrás. Pero Dios lo hizo despertar. Ahora hay mucha gente que está durmiendo en la iglesia, que la conciencia está dormida, que la conciencia está con callos. Entonces uno no siente la palabra, no siente el llamado. Pero qué importante esta mañana decir, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero que tú me despiertes por el Espíritu de Dios, me despiertes. Yo siempre cuento una anécdota que viví en Buenos Aires una vez, allí en la República Argentina, cuando una señora que había llevado a los hijos a un campamento, volvíamos, y entonces
esa mujer dice, estaba llorando. Habíamos hablado de la santidad, Habíamos hablado de cómo Dios te busca cuando vos estás lejos. Entonces dice que esta mujer había llevado a los hijos, había sido un campamento. Yo me acerco para hablar con ella y me dice, mire, pastor, yo siento cómo Dios me ha hablado porque quiero contarle algo. Estábamos de novio con mi esposo, me señala un hombre de la misma edad atrás, yo estaba de novio, y yo venía a la iglesia, yo era maestra de escuela dominical, pero ¿sabe una cosa? Nadie lo sabía, nosotros teníamos relaciones sexuales. ¿Sabe lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Algo que Dios no quiere. Pero es tremendo cuando uno dice, bueno, está bien todo, no me hace mal. Entonces dice, hasta el día, porque ya practicábamos el pecado, y el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hasta el día tremendo que yo supe que quedé embarazada. Y yo seguía viniendo a la cena. Y yo seguía siendo maestra de escuela dominical. Y yo seguía igual, porque cuando vos tenés callos en el alma, cuando vos decís, Dios te está hablando, pero vos estás mirando para otro lado, Dios sigue tocando el corazón, Dios sigue llamando al corazón. Y fíjese lo que me dijo la mujer, dice, mire, hasta el momento que nadie lo sabía, ni mis padres, ni la iglesia, hasta el momento que arreglamos para hacer un aborto. Y me dice, nadie lo supo. Y yo seguí igual. Hasta el día que nos casamos, hasta el día que tuvimos el primer hijo. Pero ¿sabe una cosa? Dios perdona pecado, pero la consecuencia quedan en el corazón, y enferman la mente. Y dice, nunca he descansado una noche completa, porque siento aún que maté a uno de mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llama. Dios te llama. Pero cuando uno se quiere escapar de Dios, cuando uno quiere estar dormido para que nada te haga sentir la voz de Dios, uno se siente lejos. Pero cuando uno viene a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él tiene poder para hacerlas nuevas. Por eso esta mañana yo le voy a invitar que venga Jesús. Tal vez has venido escapándote de Dios. Tal vez estás bajando. Tal vez estás dormido en lo profundo del barco. Tal vez estás distraído. Tal vez estás diciendo, bueno, esto no lo quiero. Estás rebelde a lo que Dios dice. Pero esta mañana qué bueno sería tener un encuentro con Jesús. Y decirle, Señor, esta mañana queremos cambiar. Señor, queremos tener un encuentro que cambie completamente mi vida. Tal vez hayas traído cargas en tu corazón. Cargas que no te dejan vivir la vida espiritual. Y esta mañana puedes decir, Señor, estamos empezando esta etapa. Quiero dejar esta carga a tus pies. Pueden ser complejos, pueden ser raíces de amargura, pueden ser pecados escondidos, pueden ser mal hábitos. Cuántas cosas que cargan el corazón y hacen que nos durmamos. Ustedes saben que el Señor Jesucristo contó una parábola de 10 vírgenes. 10
mujeres que esperaban la fiesta cuando venía el esposo a buscar a la esposa. Y 5 de ellas tenían cargadas sus lámparas con aceite. 5 de ellas no estaban preparadas. Y cuando llegó el momento que venía el esposo, se quedaron sin aceite. Y cuando fueron a comprarlo, y mientras iban y volvían, la puerta se cerró. Por eso hoy es el día aceptable. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de salvación. Yo le voy a invitar, si hay alguien acá que no tiene a Jesús en el corazón, que le diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Esta mañana quiero empezar un cambio. Y todos los que somos misioneros, todos los misioneros que estamos acá, le digamos: Señor, habla nuevamente a mi corazón, porque yo quiero ser un misionero. Yo no quiero seguir huyendo, no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir durmiendo. Quiero escuchar tu llamado, Señor. Cerramos los ojos y allí donde estás, elevas tu corazón. Allí donde estás, este es el momento donde Dios nos ha hablado y nosotros podemos hablar con Dios. Este es el momento donde Dios ha llamado. Nosotros podemos decir: Señor, aquí estoy. Yo estaba escondido, pero aquí estoy. Señora, yo había traído tanta carga, pero aquí estoy. Señor, yo quiero ser un misionero. Señor, yo quiero salir a la obra. Señor, he traído tanto pecado, pero aquí estoy para que tú me cambies completamente. ¿Y hay alguien aquí que nunca tuvo un encuentro con Jesús? Nunca. Hoy lo puede tener. Allí donde está sentado, le puede decir: Señor, reconozco mi pecado. Señor, creo que la sangre de Cristo me limpia. Señor, esta mañana abro la puerta de mi corazón. Vamos a cerrar todos los ojos, todos cerrados los ojos. Oramos a Dios para terminar. Le pedimos, si hay alguien que haya venido con cargas, con callos en el corazón, con indiferencia, las deje aquí. Diga: Señor, acá están. Dígale: Señor, acá está mi carga. Aquí está mi complejo. Aquí está mi pecado escondido. Señor, quiero tener libertad para escucharte. Si hay alguien que ha venido sin Cristo, dígale: Señor, te necesito esta mañana. Confieso mi pecado. Abro la puerta de mi corazón. Te damos gracias, Padre, por esta gran lección que tenemos en la Biblia. Y, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos para que juntos podamos escuchar tu dulce voz, buscándonos, llamándonos, despertándonos a reconocer el gran amor de Dios derramado en nuestras vidas, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Bendice, Señor, para que aprendamos de esta historia misionera, para que podamos salir del escondite donde estamos, que podamos encontrarnos con Jesús, que podamos tener un cambio tremendo en nuestras vidas y que no volvamos a casa como hemos venido hasta aquí. Bendice tu palabra eterna en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.